porque ya... A ver, avísame, Lucía. A ver. Ya ponemos. Muy buenas tardes, comunidad académica. En esta oportunidad vamos a continuar con las cápsulas jurídicas sobre conversatorios virtuales que tenemos sobre problemas de la administración de justicia. Y en esta oportunidad tenemos la grata presencia del destacado conferencista nacional, doctor Jefferson Moreno, quien ha tenido el honor de concedernos una entrevista, dada su recargada agenda. A quien le damos la bienvenida, Jefferson. Buenas tardes, bienvenido. Estimado autor, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir, aunque sea de manera virtual, ¿no? En estos tiempos. Gracias, Jefferson. Gracias. El día de hoy vamos a abordar 3 tópicos sobre prolongación de prisión preventiva, colaboración eficaz, el uso de la fuerza pública, también en el tema del uso de la fuerza policial. Pero la primera pregunta, Jefferson, a abordar es, hoy, en época de pandemia, dada tu experiencia como abogado defensor, ¿qué ha dificultado, en qué ha mellado el ejercicio de la abogacía de los imputados en estos últimos tiempos? Mira, yo creo que hemos dejado de ser abogados, para empezar. Te voy a ser bien sincero, a mí no me gusta la virtualidad. No soy un seguidor del uso de la tecnología de improvisación en la administración de justicia. Hoy tuve un informe oral ante el Tribunal Constitucional en la mañana. Felizmente no me pasó a mí, pero ustedes saben que cuando se hacen informes orales ante el Tribunal Constitucional, normalmente nos citan a todos y somos como 10 casos los que estamos en cola esperando a nuestro turno, pero todos estamos conectados. Como todos estábamos conectados, pude ver que en uno de los informes, uno de los abogados estaba informando, realizó su exposición de 5 minutos con cronómetro, y al finalizar, la presidenta, la doctora María Elena Ledesma, pregunta a los magistrados si es que alguien tiene preguntas finalmente el demandante. Ante la pregunta, uno de los magistrados no respondía. Decía, doctor, le decía a la presidenta, doctor, ¿tiene preguntas? Y uno de los tribunos, a quien se le estaba consultando si iba a hacer preguntas, o se había desconectado, o tenía problemas de audio, o simplemente sí escuchaba, pero no podía hablar. Sea como sea la cuestión, ese es un gran problema. Porque me parece que es un gran magistrado el que se estaba perdiendo la oportunidad de hacer preguntas. Y después de 2 informes orales, recién el magistrado dijo, ahora sí ya pude solucionar mi problema, ahora sí voy a hacer preguntas. Quiere decir que en los anteriores casos hubo problemas, no pudo hacer preguntas. 1. 2. Llevo apersonado en un caso más o menos ya unos 3 meses. Y en esos 3 meses he pedido copias de la carpeta fiscal constantemente. El doctor Carlos Alvisuri, que nos debe estar viendo, no me dejará mentir. Y lo que queremos son copias digitalizadas. O bueno, empezamos pidiendo copias simples. Y la fiscalía nos dijo que no se puede porque estamos en pandemia. Y no podemos ir. Y ni siquiera nos dejan entrar al edificio. Entonces le dijimos, bueno, ya que no me dejas entrar, imagino que me puedes dar copias digitalizadas. Nos dijeron, ¿con qué máquina? Si traes una máquina te las doy, pero acá no tenemos máquinas para escanear, porque además nos estamos mudando. O sea, tampoco voy a tener copias digitalizadas, tampoco. ¿Y cómo voy a defender? No, tranquilo, que vamos a suspender los plazos de acá más tarde. Ok, 2. 3. Tengo un juicio que acaba de empezar ayer, dicho sea de paso, ayer. Es un juicio donde a una persona se le está pidiendo pena privativa de la libertad por 6 años por la presunta comisión del delito de colusión. Y el juicio está por empezar, me toca hacer alegatos de apertura, pero resulta que mi cliente está con prisión preventiva.
Y como ustedes sabrán, no se pueden visitar penales, por lo menos no de manera formal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para coordinar con mi cliente si es que mi postura de defensa es o no la correcta? ¿Cómo hago para saber si es que él se va a someter a la conformidad con la acusación? ¿Cómo vamos a debatir lo fáctico? ¿Si él ha escuchado a los testigos? ¿Cuál es su versión de la historia? ¿Cómo hago? Entonces, y le digo al juez, señor juez, este juicio no puede empezar, y me dice, ese no es mi problema, la tecnología ha venido para quedarse, así que para adelante. Y ahí estamos. Quiero apersonarme en un caso porque debo programar próximamente fecha de informe oral ante la Corte Suprema, pero no puedo apersonarme porque la familia me ha buscado y el cliente está preso. No puedo ni siquiera sacarle la firma y el Código Penal no regula esta situación. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se lleven adelante juicios en temas penales, a través del uso de la virtualidad. Es más, el Poder Judicial no tiene un sistema propio con el que trabaje la virtualidad. Lo único que han hecho es aprovechar el Google Meet, que es gratis, ni siquiera el Zoom, porque el Zoom se paga, el Google Meet, que es gratis, mandar un link por ahí y bueno, ahí vamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y se los digo de carne propia. Carne propia, porque yo he visto carne propia en un video. Yo estaba en una audiencia de prisión preventiva en la ciudad de Piura de manera virtual, y cuando estábamos todos en pleno debate, se apareció alguien, un tercero, un ajeno, que de seguro no tiene nada mejor que hacer en la vida que molestar a los que estamos trabajando, se metió a la sesión y empezó a compartir el video de un hombre calato que luego me enteré era famoso. Y todos tuvimos que reclamar y decir, señor juez, esto no puede pasar. Y el señor juez dijo, efectivamente, identifiquen a ese ciudadano que se ha metido, vótenlo. La especialista lo identifica, lo vota, vuelve a entrar. Al día siguiente, porque hemos tenido audiencia de prisión como 5 días seguidos, al día siguiente otro ciudadano se vuelve a meter y vuelve a compartir la misma imagen del hombre semidesnudo bailándome en la cara. Entonces, si es que vamos a usar virtualidad, ya pues, si es que de verdad la virtualidad ha llegado para quedarse, imagino que tenemos, primero, un sistema propio del Poder Judicial. 1. Y segundo, capacitación a todos los funcionarios para el uso de esa tecnología. Un dato muy puntual. Fiscales y jueces llevan adelante audiencias desde sus propias casas. Yo imagino que el Poder Judicial les ha dado los equipos necesarios, les ha reparado el Wi-Fi, ya no utilizan Movistar, claro, sino que ahora utilizan fibra óptica a través del programa WIN. O sea, imagino que es así, o es que les han dicho váyanse a sus casas y ahí ven cómo lo solucionan. Porque si es así, tenemos gravísimos problemas. El ejercicio de la abogacía se ha reducido a un acto formal. El acto de defensa se viene reduciendo a un acto formal y eso no puede pasar. Yo entiendo las posiciones que dicen, no, ¿cómo puede ser posible? Si no avanzamos, se genera impunidad, así que hay que avanzar. Entonces quiere decir que avanzamos por avanzar y que lo que necesitamos en realidad es alguien que se pare enfrente o por lo menos que ponga la cara ahí, aunque se cuelgue la imagen, para que así podamos decir que hay ejercicio de defensa. Así que yo, personalmente, no estoy de acuerdo en que nosotros por lo menos tengamos juicios virtuales. Yo acepto un problema de tecnología en una audiencia de tutela de derechos, ya que importa en un control de plazo, ¿no? Ahí si quieren que se vaya la señal, ya que no me hagan preguntas, no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo pues respecto del plazo, ya finalmente el juez leerá mi escrito. Pero si pende sobre un ser humano una pena de 15 años, 10 años, 30 años, ¿cómo pueden llevar adelante un juicio con esa naturaleza? Es más, doy un puntito adicional. ¿Qué seguridad tienen ustedes, ahorita que nos están mirando todas las personas que estén viendo esta transmisión? ¿Qué seguridad tienen ustedes de que no hay una pizarra al frente mío donde estoy leyendo todo lo que digo? No la tienen. Exactamente lo mismo pasa con los testigos. Porque el principio de inmediación en un juicio implica que el juez esté en contacto directo con la prueba, no para ver si suda, si se agarra la nariz, no, para ver si es espontánea su declaración. Porque el testigo no puede tener apuntes, alguien que le sople al oído, eso no puede pasar. Entonces, en los juicios virtuales, ¿cómo vamos a controlar
que un testigo no esté viendo la pizarra? ¿Cómo vamos a controlar que alguien no le esté dando las respuestas? ¿Qué espontaneidad puede existir en un contraexamen? ¿Cómo puedo evidenciar contradicción si el expediente ni siquiera lo tenemos digitalizado? Existen millones de problemas. Entonces, la verdad, yo entiendo que la virtualidad ha llegado para quedarse. Estoy totalmente convencido. Es más, ayer en una entrevista dije que yo creo que vamos a ser vacunados en el 2023. A esa idea me he hecho. Yo me he hecho esa idea como ciudadano. Así que me he intentado preparar de la mejor manera para enfrentar la virtualidad. Pero no puedo aceptar que otras personas, que incluso, porque el Perú es un país tan diverso, que incluso las conexiones y todo es totalmente diferente. Al inicio de esta entrevista hemos tenido problemas de conexión. Y como ya tengo experiencia en estos temas, ando cargando mi módem, me he comprado mi cable de 10 metros para enchufarlo al módem, enchufarlo a la laptop, porque me he preparado. La pregunta es si todos estamos en la misma posibilidad de hacerlo. Y yo creo que no. Por eso es que creo que el ejercicio de la defensa se ha reducido a montones en estas épocas. Y has dicho una cosa muy importante, Jefferson, porque te comento que a raíz del tema de la pandemia, y siempre lo hemos dicho acá, el aparato, el sistema en sí de administración de justicia se ha paralizado, y si antes había congestión procesal, ahora muchísimo más, y viene el tema de logística que tú has anotado, ¿no? Sé que hoy día están tratando de superar, hay trabajos de investigación que están viendo cómo mejorar el tema de las plataformas virtuales, el manejo de las herramientas que tú acabas de decir del Google Meet, practicar Google Meet, utilizar el Google Meet para aplicar principios de oportunidad, conferenciar sobre terminación anticipada, etcétera. Pero sí hay una gran verdad que ya no vamos a retroceder, viene la virtualidad. Has dicho otro punto que es un tema de investigación, ¿no? En la última pregunta que yo sostengo con el doctor César San Martín, le hago esta pregunta, si afecta el principio de mediación con el uso del protóforo, me dijo que no. Pero también es cierto lo que tú acabas de decir. Entonces, ese es un muy buen tema de investigación, ¿no? ¿Hasta qué punto, o en qué casos, o en qué tipo de audiencias no habría problema de aplicar el tema de la indemnización? ¿Y en qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Y en qué casos sí? Es un tema que hay para investigar. Pero quiero resaltar otro punto que has dicho en el tema de defensa, en el pedido de copias. Nosotros que te hemos visto mitigar muy bien en casos de crimen organizado, ¿tú consideras puntualmente que los plazos en sí para crimen deberían ser los que se adopten en un proceso normal? ¿Consideras que los plazos sobre crimen organizado, dada su complejidad, deben de ser más amplios, más extensos que lo normal? Más de lo que están, no creo, porque les cuento un poquito. El Código Procesal Penal actual, si ustedes revisan, es el artículo 334, inciso 2, establece cuál es el plazo para las diligencias preliminares, y esto lo he explicado en diferentes cursos, pero ahora de manera abierta digo esto, fíjense, ustedes no van a encontrar un plazo en el código, el 334, inciso 2, para crimen organizado. El plazo para el crimen organizado se crea gracias, bien o mal, gracias al partido Fuerza Popular. A los que les guste, no les guste, yo soy político. Pero el caso Fuerza Popular, que es la casación 599-2018 de Lima, lo conoce la Corte Suprema, y no estoy seguro si formaba parte de la sala del doctor San Martín, porque me parece que se llegó a inhibir, pero en esa decisión, la Corte Suprema termina diciendo que las diligencias preliminares para casos de crimen organizado duran 3 años, o bueno, hasta 3 años. Y después de esos 3 años, vienen 3 años más de la etapa de investigación formalizada. Y si se acaban esos 3 años, viene la posibilidad de que el juez otorgue 3 años más, o sea que son 9 años. Si en 9 años tú no tienes un caso, entonces no tienes nada, pues. Y perdónenme, pero hay un datito adicional que yo les tengo que dar de la realidad, porque esa es la ley, ¿cierto? Ese es el papel. Pero la realidad a veces es tan risible, parece fantasía, pero miren, lo que les voy a contar parece broma, pero en realidad es una anécdota.
¿qué pasaría si en unas diligencias preliminares el fiscal se pasa 5 años? Ah, pues Jefferson, cuando la Corte Suprema ha dicho que solo son 3, ¿le descontamos los 2 años que se ha excedido? No, vuelve a contar. O sea, 5 va a 3 otra vez y con posibilidad de pedir 3 nuevamente. Y le dan, no hay problema. Perdónenme, no sé si lo lanzo ahorita, pero yo acabo de publicar, ha entrado en imprenta hoy día un libro sobre prolongación de prisión preventiva, porque en casos de crimen organizado, un allanamiento es como una tacita de café, no se le niega a nadie. Una detención preliminar, igual. Una prolongación de prisión, igualita. Es más, les voy a contar una experiencia personal que ayer me hizo acordar un amigo. Yo tenía un caso de crimen organizado, aproximadamente 40 personas. Yo defendía 2 de ellas. Un abogado de mi oficina participó por la persona 1, yo participé por la persona 2. Fuimos y enfrentamos la audiencia de prisión. Éramos 40, 50 abogados que ni siquiera entrábamos en el mismo salón. Todos estábamos apachurraditos, felizmente todavía no había pandemia. Juntitos, todititos, y todos los imputados atrás con su chaleco de detenido. No entrábamos, al extremo de que tuvieron que habilitar un salón inmenso aquí en la prefectura, en la Avenida España. Y yo enfrenté la audiencia de prisión y le dieron prisión. Cuando fuimos en apelación, yo enfrenté la apelación y confirmaron la prisión. Y cuando me pongo a revisar por qué le dieron prisión, resulta que no había ni una palabra, se habían olvidado de mi cliente. No habían puesto ni una sola letra. O sea, al final de la resolución pusieron, confírmele a Jefferson. Pero en el contenido se olvidaron que existía Jefferson. No es broma. O sea, ni siquiera pusieron el título del nombre. Luego me enteré, ay, cómo nos hemos olvidado, ojalá nadie reclame. Eso quiere decir que la decisión ya estaba hecha, que era automática y que yo hablé en vano. Normalmente en los casos de crimen organizado no solamente el tiempo es demasiado, creo yo, sino que además uno empieza perdiendo por el título. Si tú tienes un caso que lleva de título crimen organizado, ya estás en desventaja. Normalmente la sociedad te va a etiquetar y el Poder Judicial va a recibir de mejor manera la argumentación del otro lado, ¿no? No te logro escuchar, Edison, por el audífono. Ya, listo, ya Jefferson. Ahora que has mencionado el tema de prisión, en el tema de prolongación de prisión preventiva, con tu experiencia, la sala, el juzgador, para dictar la procedencia o no de un requerimiento de prolongación de prisión, tiene que evaluar circunstancias, digamos, que dificulten la investigación en sí. Y por otro lado, también el peligro de obstaculización, ¿no? En tu experiencia, ¿has visto algo de alguna forma que los órganos jurisdiccionales han estado dictando, digamos, de manera insólita o especial, que tú consideres que contravenga principios procesales o garantías fundamentales? Amigos, miren, doctor Edison, yo me he motivado a escribir desde hace muchísimo tiempo ya un libro específicamente de prolongación de prisión preventiva. Dios quiera que en las próximas semanas ya salga a venta, porque ya ingresó a impresión. Pero ¿saben qué pasa? Yo me he motivado justamente porque un reclamo normalmente que es popular en el derecho es que la prisión preventiva es casi la regla, ¿no? En vez de ser la excepción, ustedes saben todo ese problema, hay un fiscal que levanta la bandera anticorrupción y que junto con un juez son el mejor dúo de la historia, ¿cierto? Y que luchan contra la corrupción y que la prisión preventiva se ha convertido en una buena arma, de la mano de la colaboración eficaz, dicho sea de paso. Pero si tanto reclamo existe de las prisiones preventivas, mucho mayor reclamo hay, no tan popular, o sea, no tan público, mejor dicho, pero mucho más reclamo en cantidad hay de las prolongaciones de prisión. O sea, las prolongaciones de prisión en nuestro país tienen 2 requisitos en el Código Procesal Penal.
tienen las circunstancias de especial dificultad y el peligro procesal, pero pareciera que no, que son automáticas. Cuento, y ningún litigante me va a dejar mentir. Un clásico de la prolongación de la prisión es esta. Señor juez, nos falta la etapa intermedia y el juicio tiene que prolongar la prolongación. Señor juez, no hemos podido completar los actos de investigación, prolongación. O sea, son clásicos. Señor juez, se trata de un caso grave, clásicos. Yo tengo un recopilado de resoluciones de prolongación de prisión que son casi automáticas. En un párrafo tienes tú la motivación y se acabó el problema. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo primero que si la prisión preventiva es excepcional, la prolongación de la prisión es doblemente excepcional. Ah, dato adicional. Como en ninguna otra parte del mundo, nosotros tenemos prisión preventiva. Si se te acaba, puedes pedir prolongación de prisión preventiva. Y si se te acaba la prolongación, puedes pedir adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Y si se te acaba, ahora se ha puesto de moda, el no cómputo de plazo de la prisión preventiva. Es decir, no importa qué tan diligente o negligente seas, casi te mantienen en prisión de manera automática. Y perdónenme que sea tan... Hoy he venido pero suelto en sinceridad. Quien vaya a un juicio con prisión preventiva es 80% condena. Porque el juez tiene en sus manos una persona que ya está en prisión. Disculpen, pero siendo realistas. Entonces eso quiere decir que tenemos que ponerle un tope, tenemos que ponerle un pare. Si nos ponemos técnicos, lo primero que tenemos que hacer es darle contenido a ese presupuesto que es circunstancias de especial dificultad. ¿Qué son las circunstancias de especial dificultad? Por ejemplo, ¿son lo mismo las circunstancias de especial dificultad que las circunstancias que determinan la complejidad del caso? Ese juego de palabras puede parecer bonito, pero es interesante, fíjense. Cuando un fiscal dice, mi caso es complejo porque hay muchos imputados, quiere decir que ese tema, muchos imputados, es una circunstancia que determina la complejidad del caso. Por eso es que tú conviertes en complejo el caso, tu investigación puede durar 9 meses y puedes pedir prisión preventiva por 18 meses, ¿cierto? Si tú dices, tengo muchos agraviados, también se trata de una circunstancia que determina la complejidad del caso. Si tú dices, tengo muchos actos de investigación que realizar, demasiados, fuera del país también, son circunstancias que determinan la complejidad del caso. Otra cosa son las circunstancias de especial dificultad que exige el código para prolongar. Porque si tú utilizas muchos imputados, muchos actos de investigación, muchos agraviados, el usar esas condiciones ya te permitió determinar la complejidad del caso. Y un caso complejo tiene plazos diferentes a los casos simples. Entonces ya utilizaste esa argumentación. No puedes volver a utilizarla y llegar a una audiencia de prolongación y decir, señores, miren, son muchos los imputados, así que hay una circunstancia de especial dificultad. O sea, quiere decir que eso lo sabías desde el inicio. Lo determinaste para la complejidad y ahora resulta que como se te acabó el plazo de la prisión, vienes a pedirme más plazo de prisión. Por ese solo argumento a mí me parece que hay una diferencia. Segundo, yo creo que un criterio que es vital, importantísimo, para determinar las circunstancias de especial dificultad en la prolongación de la prisión preventiva, esto lo he explicado poquísimas veces, es la imprevisibilidad. Y ese es un concepto que hemos desarrollado muchísimo en el libro. Pongo un ejemplo. Todas las fiscalías de lavado de activos, todas, no me van a dejar mentir, no hay ni una sola fiscalía de lavado de activos que en un caso de lavado no mande a hacer pericia contable. Es casi como que en un delito, en la comisión de un delito de conducción en estado de ebriedad se pida antecedentes penales, policiales y judiciales, igualito, es prácticamente de cajón, está prediseñado. Tú siempre tienes que mandar a hacer una pericia contable en un caso de lavado de activos. Y
en el 90%, es más, me atrevería a decir en el 95% de casos de lavado de activos, cuando el fiscal manda hacer una pericia contable, le dice al perito, señor, tiene 30 días para hacer la pericia. Imaginemos que es un caso simple nomás, no muy complejo. 30 días para hacer la pericia. En el 95% de casos, el perito, luego de esos 30 días, le dice, señor, necesito más tiempo. En el 95% de casos. Entonces, mi pregunta es esta. Una fiscalía de lavado de activos que fue creada en el año 2015, un fiscal que forma parte de ese despacho desde hace 15 años, que todos los casos manda a hacer pericias contables, que en todos los casos le da 30 días y que en todos los casos el perito le dice que necesita más plazo, podría llegar un día a una audiencia de prolongación de prisión y decir, señor, hay una circunstancia de especial dificultad que no hemos tenido en cuenta. ¿Cuál es? El perito quiere más plazo. Entonces, ¿quiere decir que esta es la primera vez que te están pidiendo más plazo? ¿O es que siempre te piden más plazo? Siempre me piden más plazo. Entonces, quiere decir que no es imprevisible. Tú podías prever que eso podía pasar en este caso. Debiste tomar las medidas necesarias para evitar esa situación. Lanzo otra. Todas las fiscalías de crimen organizado, absolutamente todas, saben que un caso de crimen organizado, como mínimo, más o menos un estándar, tiene 5 investigados. De 5 para arriba. Normalmente 8, 10, 15, mientras más personas mejor porque se hace más escándalo en la sociedad, en las noticias y todo, ¿cierto? Y mientras más jerarquía de los investigados, mucho más escándalo. Porque ahora litigamos mitad juicio mediático, mitad juicio oficial. Entonces, ¿qué sucede? Si tú ya sabes durante años que los casos de crimen organizado necesitan de la participación de muchas personas, tú podrías llegar a una audiencia de prolongación de prisión diciendo, señor, acabamos de descubrir una circunstancia de especial dificultad totalmente imprevisible. ¿Cuál es? Tenemos muchos investigados. Debe ser el primer caso de crimen organizado que conoces, porque yo, que sepa, pese a mi juventud, sé que todos los casos de crimen organizado tienen varias personas. Entonces, ese desarrollo de la imprevisibilidad es vital, creo yo. Es importantísimo. Y eso es lo que tenemos que desarrollar mucho más a nivel doctrinario porque la jurisprudencia no lo ha hecho y eso es lo que hemos intentado hacer ahora en esta obra, ¿no? Justamente el día de ayer Jefferson habló la fiscal de la Nación sobre un tema coyuntural que lo sabemos todos. Comentó pues que en tema de presupuesto al presidente Vizcarra, digamos, del 100%, solo le asignó un 15% de lo que yo pedía, y que esa asignación de ese 15%, el 85%, el 80% se iba en sueldo de recursos humanos, ¿no? Entonces, claro, por eso es que guarda relación con lo que dices, porque cómo pues la Fiscalía puede tener bajo ese presupuesto un equipo de peritos o multidisciplinario que de alguna forma conjugue con el tema de la justicia. Otra cosa es que también obviamente esa dificultad, esa limitación no se le puede pues, perjudicar al imputado en este caso. Y son cosas que yo considero que espero que se corrijan a futuro para, digamos, que la administración de justicia se lleve a cabo de manera fluida, que un proceso se lleve dentro de un plazo razonable y no se perjudique a todas las partes, ¿no? A los sujetos procesales. El otro punto, Jefferson, el tema de la colaboración eficaz, y siempre lo comento, estuvimos conversando con el doctor José María Asensio Mellado, declaró que para él es inconstitucional este procedimiento, el uso sobre todo de las declaraciones de aspirantes para solicitar la prisión preventiva. En tu experiencia, ¿tú consideras de alguna forma que estos actos de corroboración que son utilizados, digamos, en un procedimiento de alguna forma afecta el tema de la libertad de los imputados? ¿Cómo lo has percibido según tu casuística, tu defensa? He venido muy suelto hoy día de sinceridad, les voy a contar una experiencia, fíjense, ya van como 4 casos de estos.
casos emblemáticos, por así decirlo, bastante complejos. ¿Qué pasa? Nosotros somos abogados y como abogados normalmente solicitamos actos de investigación, queremos participar en los actos de investigación que la Fiscalía programa, ¿no? Entonces resulta que en unos casos, nosotros vamos a la Fiscalía y decimos, doctor, no tenemos diligencias, ¿no han programado diligencias? No, todavía no hemos programado, pero ya estamos haciendo una disposición para programar declaraciones testimoniales. Ok, doctor, ¿cuándo regreso? Regrésate en un par de semanitas. Bueno, como tenemos 3 años para investigar, dale, Tomás. Ya, ok, regresamos a la 2 semanas. Doctor, ¿no han programado las diligencias? Sí, la próxima semana ya lo sacamos. Me regreso la próxima semana, estoy hablando de antes que nos encierren. Regreso a la otra semana y los encuentro en diligencias, recibiendo declaraciones. Entonces le pregunto, doctor, ¿qué pasó? ¿No me han notificado? Yo no sabía que había diligencias. Y nos dicen, no hemos programado diligencias. ¿Y eso que están haciendo qué es? Ah, no, lo que pasa es que esas son diligencias del cuaderno de colaboración. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Les cuento. Las carpetas principales estancadas, sin actos de investigación, pero el fiscal avanza, pero en el cuaderno de colaboración. En la investigación principal, en el cuaderno principal, nada. Pero en el cuaderno de colaboración, todo, diligencias, declaraciones, peritos, documentos, todo en el cuaderno de colaboración. Intenta reclamar. Lo primero que te van a decir es, porque el cuaderno de colaboración es reservado para el colaborador, para su abogado y para el fiscal. No es para los investigados. Además, es un proceso autónomo, totalmente independiente, así que tú no tienes vela en ese entierro. Pero me están jugando sucio, todo lo están haciendo ahí, no me están avisando a mí. ¿Para qué se hace? Para evitar que el abogado pueda defender ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos todo en el cuaderno de colaboración. Una vez que terminamos, lo trasladamos al cuaderno principal. Y tú, en curva, ¿cierto? Como diría una frase popular. Ni enterado. Por no decir que te han agarrado mal vestido. Eso es lo que está pasando. A eso súmenle un problema adicional. Eso es lo que está pasando en la realidad, se las cuento yo. A eso súmenle un problema adicional. Que resulta, dos problemas adicionales voy a contar. Resulta que a una persona le piden prisión preventiva. Y cuando le piden prisión preventiva, hay 2 colaboradores. 2. Un colaborador y un testigo protegido. Y resulta que le piden prisión y dicen, no, mira lo que dice el colaborador y acá tenemos lo que dice el testigo protegido. Este se corrobora con este. Entonces ahí se ayudan. Pero ¿qué pasa? Pónganse a leer, abogados, amigos, colegas, por favor, háganlo siempre. El contenido de la declaración para ver si es igualito a otras declaraciones. Porque eso pasa siempre. ¿Saben qué es lo que creo que está pasando? Con temor a equivocarme, espero equivocarme, pero lo que creo que está pasando es que la misma persona declara como colaborador y copian lo que dice como testigo protegido. Cosa que lo que dice la misma persona se corrobora con lo que dice la misma persona, solo que le ponen otro título. Este es el colaborador 1-2018 y este es el testigo protegido 2-2020. ¿Por qué me atrevo a sostener esto? Porque he tenido casos en los que he podido verificar, y es más, las audiencias están colgadas ahí en el canal de YouTube que yo tengo. He podido verificar que una declaración es copia, punto y coma, hola, chau, tal cual. Copia una de otra. ¿Y por qué creo que está pasando? Porque tú podrías controlar un acuerdo de colaboración, porque finalmente vas a tener que presentárselo a un juez. Pero lo que no me han permitido hacer, y eso lo intenté vía tutela de derechos en un caso derivado del caso Lavajato, no te permiten controlar lo del testigo protegido. Al extremo de que yo les dije, notifíquenme la disposición
donde expresan las razones por las cuales están protegiendo a esa persona. Y lo primero que me dijeron es, no, vía tutela no se puede, y me rechazaron. Pero como no te dejan controlar lo del testigo protegido, eso está pasando, por si acaso. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, ahora sí, este es un problema legal de siempre, que todos critican, que eso lo puedes saber sin litigar, no hay problema. Los que litigamos sufrimos lo que acabo de contar. Pero si uno lo lee en el libro, en la ley, en el reglamento del proceso de colaboración, este decreto supremo 007, lo que está pasando es que se ha autorizado de manera legal, o por lo menos reglamentaria, que la declaración que uno le tome al colaborador como fiscal, se la toma, ¿no? Completa. Escribe 30 hojas, completita. Pero como es secreta, reservada solo para ti y no la conocen los otros, tú escoges como fiscal qué trasladas al otro lado. ¿Y sabes qué? Levantas un acta. Dice, a ver, este parrafito mejor no lo pongo. Este sí, estas 2 líneas nomás. Bórrame unas 3 hojas y estas otras 3 líneas también. Y así te lo mandan. Te lo mandan con un acta donde el fiscal consigna solo las partes que él considera que lo ayudan, o en términos más técnicos, las partes pertinentes a la imputación. ¿Qué pasa? Tenía una audiencia de prisión. En un caso medio complicado, bastante público, muy expuesto y todo. Y resulta que el señor, vuelvo a decirlo con nombre propio, porque finalmente es una audiencia en la que se ha debatido públicamente, pero resulta que un brasileño declara ante la fiscalía un día entero, porque para tomarle la declaración a un brasileño hay que ir. No, ¿cómo podemos osar llamarlo? No, hay que ir, por favor, el día que ellos coordinen, porque si ellos no quieren declarar, no declaran, ¿ah? Ahí no hay restricciones como a los peruanos, no, a ellos con cariño, con la mano suave. Hay que ir todo un día a tomarle la declaración a Brasil. Y resulta que efectivamente le tomaron su declaración. Pero Fiscalía, con esta reglamentación y permisión legal que tenemos, traslada solamente algunas partecitas. Entonces resulta que hay un problema. Cuando yo leo las partecitas, lo que yo interpreto, salvo pues haya jalado comprensión lectora en el colegio, ¿no? Pero lo que yo interpreto es que cuando él declara, no dice nada respecto de mi cliente. Esa es mi interpretación. Y la fiscalía dice, no, tiene que leer bien, señor juez, mira, acá hay una partecita que nosotros hemos trasladado. Y en esa partecita se da a entender más o menos que sí tiene que ver. Entonces nos hemos reducido a eso. Nos hemos reducido a que como tenemos partecitas, a veces yo interpreto una cosa, a veces la fiscalía interpreta otra cosa. Entonces yo le tengo que decir al juez, señor juez, si usted lo lee y logra interpretar que no hay nada, o por lo menos duda de si sí, de si no, esto quiere decir que no hay nada, pues. Que es en lo único que se ha avanzado, de cierta forma, es que ahora los jueces, cuando tienen solo las partecitas en una audiencia de prisión, están autorizados a pedirle al fiscal la declaración completa. Solo el juez la ve, no se la manda a nadie, solo el juez le dice, a ver, tengo dudas, mándamela completa. Y se la pide la declaración completa. Y sobre esa base recién se resuelve. Pero pese a esa posibilidad que es novedosa en realidad, tenemos gravísimos problemas con el uso, que es una buena herramienta, dicho sea de paso, ¿eh? Yo sí creo que es una buena herramienta, pero tenemos graves problemas, ¿no? O sea, como diría Hobbes, no se trata de convertirse en un monstruo para combatirlos. Tú tienes que demostrarles que somos mejores. O sea, crimen organizado no se combate con crimen organizado, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado, esto no es un lejano oeste, ¿no? Sí. Y fíjate, ¿cómo es en Colombia, por ejemplo? Y una de las salidas podría ser esta, para evitar todo lo que tú dices, todos estos problemas que se suscitan en la administración pública. En Colombia, por ejemplo, está regulado principio de oportunidad, que es aplicable también para procesos
terminación anticipada, conclusión anticipada o colaboración, donde el imputado, en este periodo de tiempo que tiene un control de legalidad, digamos, a través de un acuerdo de la Fiscalía, brinda una declaración, presenta actos de corroboración de lo que está diciendo, y como regla de conducta y en la homologación judicial, se le exige que esta persona que ha prestado su declaración y ha recibido ya, digamos, una sentencia, recién en ese estado se presente como testigo, ¿no? Como testigo en donde el mayor beneficio de lo que va a recibir es justamente servir de testigo de cargo. Es decir, no existe la posibilidad de que haya como dice el doctor José María Asensio Mellado, que exista la posibilidad que estas declaraciones se presenten cuando recién están en un proceso de aspirante de colaboración eficaz. Porque lo lógico, bueno, lo real, o lo que pueda, lo concreto es que para garantizar este derecho, tenga pues que esta persona estar con resolución judicial que ya define su situación de colaboración. Jefferson, la última pregunta es respecto a la, para cerrar el tema ya y el evento, este evento académico, en otros países la colaboración eficaz no requiere de una aprobación judicial respecto al quantum de la pena o del beneficio que va a recibir el aspirante, sino únicamente el juez hace un control sobre si el aspirante a colaborador eficaz ha sido coaccionado, ha sido timado, solamente se le pregunta si ha participado su abogado y si la declaración es voluntaria. No le pregunta nada más, no se mete en que no tiene injerencia de alguna forma en determinar cuánto ha sido el beneficio, porque ese es un arreglo entre el fiscal y el imputado. Y te lo digo esto porque muchos fiscales me comentan, tema del día a día, que a veces se dan con la sorpresa que la persona le brinda información valiosa y cuando él quiere beneficiarlo con una reducción de la pena, el juez al momento de hacer un control dice que no, porque me parece que estás reduciendo mucho, cortan la colaboración y obviamente se le escapa pues toda esa información útil, no la puede utilizar. ¿Tú estás de acuerdo con que debería ser así? ¿Tienes algunos, digamos, posturas distintas a esto? Mire, la idea de un proceso de colaboración es justamente que sea eficaz, ¿no? De ahí esa titulación que le hemos dado. Y que no sirva como un mecanismo de impunidad, de cierta forma. No vaya a ser que nos dé cualquier tipo de información que ya tenemos, o información que puedes conseguir de otro lado, ¿no? Porque una crítica que le hacía un fiscal a otro fiscal que es estrella, que gana casos, bueno, prisiones preventivas, ¿no? Que lucha contra la corrupción es, oye, ¿qué haces tú regalándole colaboraciones a todo el mundo si yo puedo hacer lo mismo sin regalar colaboraciones? Yo puedo lograr la ubicación de la información sin necesidad de hacer show primero y segundo, sin tanta colaboración eficaz. Y el tema es que como quedamos a ese libre albedrío finalmente del fiscal, es ahí donde ingresa el juez de investigación. El juez de investigación como garante, como un bloque de constitucionalidad, lo que hace es verificar o debe verificar la información. El Código Procesal, cuando regula el proceso de colaboración eficaz, no dice que el colaborador tiene que dar información, no, específicamente señala cuáles son los puntos que el colaborador puede dar, ya sea para ubicar fuentes de financiamiento, ya sea para identificar más autores, ya sea para evitar la comisión de nuevos ilícitos, o sea, la legalidad establece qué cosa es lo que el señor juez tendría que verificar. O sea, su trabajo va más allá de preguntarle, señor, ¿le han pegado? O sea, obvio, si es que tú vas a obtener un beneficio, te iban a caer 15 años y ahora te vas a Miami tranquilo, no creo que alguien te haya pegado para eso, pues ese no es el tema. El tema es saber
si es que la información es productiva o no. Y si esa información el fiscal la pudo haber logrado solo, porque si la pudo haber logrado solo, o si esa información ya la tenía, entonces le estamos regalando la colaboración. Y eso no debería pasar, ¿no? Así que el juez debe ser un buen control. Es un gran filtro, para eso fue creado el juez de la investigación preparatoria. Esa es la verdadera función. Muy bien, Jefferson, te agradecemos encarecidamente el hecho de haber participado en este evento virtual. Nos has dado muchas luces, sobre todo temas de investigación, que mucho que hacer en temas de gestión pública, tema de administración de justicia y también problemáticas que hay en el tema de prisión. ¿Dónde vamos a comprar tu libro, Jefferson, sobre prolongación de prisión preventiva? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, esta vez el libro va a salir publicado con Jurista Editores, pero ya por ahí, por redes, yo estaré informando, ¿no? De cómo va a ser la forma de adquisición. Espero que pueda llegar a todos los rincones para que pueda ayudar, sobre todo al litigio, a la defensa, ¿no? Al respeto, a una buena interpretación de la norma. Espero que pueda colaborar de verdad. Estaremos atentos. Gracias, Jefferson. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, comunidad académica, y estaremos pronto con la próxima semana. Tenemos al doctor César Nakazaki. Muchas gracias, Jefferson. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.